Bueno, lo que acabamos de analizar, jóvenes, es el artículo 289 del Código, ¿no? Que contiene, como hemos ido conversando, un inciso primero que se refiere al delito de propagar enfermedades animales o plagas vegetales. ¿Mm? Y en el inciso segundo del mismo artículo 289 se refiere a la figura culposa de lo mismo. En el primer caso, como ocurre siempre, tratándose de delito, la pena es mayor que cuando se trata de un cuasi delito, es decir, una acción realizada con imprudencia o negligencia, o una omisión también, con imprudencia o negligencia. Bien, el segundo es el artículo siguiente, porque aquí tenemos todo un párrafo en el cual hay como 5 artículos, ¿no? El segundo es el artículo siguiente, en que ahora se sanciona lo siguiente, fíjense ustedes. Si la propagación de las enfermedades a que se refiere este párrafo, ¿ah?, se originare con motivo u ocasión de la introducción ilícita al país de animales o especies vegetales, la pena asignada al delito correspondiente podrá, o sea, cuando dice la ley podrá, significa que es a criterio del juez. Dadas las circunstancias, el juez analiza, ¿no es cierto?, y puede, en este caso, aumentar la pena en un grado. Es decir, si le corresponde presidio menor en su grado máximo, puede subir al presidio mayor en su grado mínimo. Es decir, la pena ahí se complica bastante porque es de 5 años y un día a 10 años. Es decir, ahí entra a tener pena de crimen. Pero claro, cuando la propagación de la enfermedad a que se refiere este párrafo se origina, la propagación de la enfermedad animal o de la plaga vegetal, se origina con motivo u ocasión de la introducción ilícita al país de animales o especies vegetales. Se realiza con motivo u ocasión de la introducción ilícita al país de animales o especies vegetales. Entonces acá hay una circunstancia agravante en este artículo 290, porque se aumenta la pena en un grado. Entonces, voy a repetir una parte del artículo para darles una explicación mejor. Dice, si la propagación de las enfermedades a que se refiere este párrafo, lo que hemos venido diciendo y lo que vamos a hablar después, de otro tipo de plagas en el fondo, ¿eh?, se produce con motivo u ocasión de la introducción ilícita al país, ¿eh?, de animales o especies vegetales. Bien, la llegada a un país, está reglamentada. Estas materias relacionadas con la llegada, la permanencia y la ida, podríamos decir, o la salida del país, los 3 tiempos, ¿no es cierto? Entrar a un país, permanecer en un país, irse a un país. Estas 3 situaciones están prácticamente reglamentadas de manera uniforme por el derecho internacional. Sí, son bastante parecidas las normas que reglamentan la entrada, la permanencia y la salida de un país, del que sea. Del que sea. Hay países que son más estrictos todavía, pero en general, como digo, son normas que se aplican en todas partes. Por eso es que la gente puede viajar como se hacía antes de esta pandemia con tanta tranquilidad. Me recuerdo que cuando recién empecé a viajar al extranjero, hace años atrás, se exigía, por ejemplo, el carnet de salud internacional. Y uno tenía que llevar al día, ¿no es cierto?, el carnet ese. Más allá del pasaporte, de la visa en el pasaporte, etcétera, llevar este carnet de salud que era internacional. Además estaba escrito, no me acuerdo si era
por lo menos en 3, no sé si en 4, pero por lo menos en 3 idiomas, los más conocidos, de Occidente, evidentemente, chino no, ni la variedad de los idiomas asiáticos, no. Los idiomas occidentales, ¿no? Inglés, francés, italiano o alemán, ¿no es cierto? Y español, ¿no? De los más conocidos. Bien, y uno eran las vacunas respecto de esas enfermedades que en esa época eran complicadas, pues la tuberculosis, ¿cómo se llama? La poliomielitis, ¿cómo se llama? Por ahí también la peste bubónica, etc. Una cosa así. Digo, antes se exigían esas cosas. Y con el tiempo, mire, para que haya más turismo, ya que entre cualquiera. Por eso que se están pegando todas estas cosas ahora. Sí, por eso que este virus está en todo el mundo y llegó de manera tan rápida. ¿Eh? Porque claro, los chinos dicen que se demoraron 20 días en avisar. Imagínense ustedes que eso es lo que dicen los chinos, que se demoraron 20 días en avisar que esto era una pandemia. Imagínense ustedes que según un estudio de la Universidad de Harvard, los chinos ya sabían que estaba esta pandemia en el mes de julio y ellos avisaron el 27 de diciembre. Ya no fueron 20 días que reconocen, es decir, que supieron el 7 de diciembre y avisaron el 27 de diciembre, sino que según la Universidad de Harvard sabían en julio. Pero más allá de eso, si contamos solamente 20 días, imagínense ustedes la cantidad de aviones que llegaron y que salieron de esa zona, esa región, en donde está la ciudad de Wuhan, que es toda una región. Gente que llegaba de otros lugares de la propia China, de las otras ciudades importantes de China, qué sé yo, imagínense, ¿no? con la capacidad de transporte que hay ahora. Si ustedes ven cualquier aeropuerto, hay en los aeropuertos de Latinoamérica nomás la cantidad de vuelos que salen todos los días. Imagínense, entre nacionales e internacionales, imagínense ustedes la cantidad de personas que se desplazan todos los días. Imagínense esas personas infectadas. No tiene por qué ir todo el avión infectado, pero si en un vuelo, en un avión chico van, en los más chicos, 120 personas. Los normales van cerca de 200. Imagínense. Si es que van ahí unas 10, iban infectadas, infectaron a otras ahí por lo menos 20 o 40. Imagínense durante 20 días la cantidad de aviones, de vuelo y de gente. Bueno, entonces está reglamentado esto también de evitar, ¿no es cierto?, las enfermedades y las plagas, provengan de lo que provengan, provengan de lo que provengan. Entonces, como decía, está reglamentado el ingreso, la permanencia y la salida de cualquier país, con normas muy parecidas entre los países, porque la mayoría de estas normas son materia de tratados internacionales, claro, para que las normas sean uniformes. Entonces, hay formas de entrada ilícita al país. No solamente la entrada ilícita tiene lugar cuando una persona entra por un lugar que está reglamentado, por un lugar reglamentado, por un aeropuerto, por una frontera, etcétera, que se denomina en términos legales un paso habilitado. No solamente la gente al ingresar por un paso habilitado de un país, llámese puerto, aeropuerto, qué sé yo, paso habilitado como Chacayuta, la parte de la frontera con Perú, ahí que pasa la gente en automóvil o a pie, un puente, etcétera, paso habilitado. No basta con ingresar con un paso habilitado. Hay gente que ingresa por pasos no habilitados. Acá por el problema de la droga, por ejemplo, acá en nuestra región. Los bolivianos, por lo menos, y también los peruanos, estoy hablando ya no de los bolivianos ni los peruanos, estoy hablando básicamente de los originarios, de los aymara y de los quechua. Esta gente está transitando por estas regiones de hace cientos de años. Esta gente transita hasta a pie. Uno de los graves problemas que hay con el contrabando de droga, porque además
son de los países que más producen droga en el mundo. En el mundo. El primer país productor de droga llamada cocaína en el mundo es Colombia. El segundo es Perú. Y el tercero es Bolivia. Y son frontera con nosotros. Dos de ellos. Menos mal que Colombia está un poco más lejos. Así que imagínense. Bueno, entonces lo que les quiero decir es que la droga, ya no estoy hablando de las plagas, ¿cómo se llama?, vegetales, y de las enfermedades animales. Estoy hablando de la droga. Para que ustedes se hagan una idea, porque esta es otra especie de contrabando, la de estas plagas, sino que esta gente transita hasta a pie. Hay gente de Bolivia que se viene caminando por pasos que conocen por generaciones y mastican la bola esa de coca con un poco de ceniza, que le echan algo también a la ceniza, que es una que la defendía y la defiende el presidente Morales, que es a su vez el presidente de los cocaleros, de los yungas. Y eso creo que da vitalidad, la vitalidad, como toda droga. Y se vienen caminando, ¿Cuánta gente indocumentada hay en el valle de Azapa y en el valle de Utah que viene a trabajar ahí? Esto no estoy hablando de los de la droga, ahora estoy hablando de los que vienen a trabajar. Mucha, mano de obra barata, qué sé yo. Y entonces es muy difícil, ¿cómo se llama?, contrarrestar este contrabando. Estaba hablando de la droga. Bueno, en menor escala, en estos lugares, en menor escala pasa con estas ¿cómo se llama?, animales o estas vegetales que pueden constituir, ¿no es cierto?, una enfermedad animal o una plaga vegetal. También. Imagínense un punto en el desierto caminando. Es difícil. Y bueno, sumado, ¿no es cierto?, a lo que les he comentado de repente, así de manera bien suave, de la incapacidad, por decirlo bien decentemente, de la policía, ¿no?, que hace que todo le sea más fácil al que contraviene la ley, en este sentido. Porque la policía nuestra, a diferencia de la policía boliviana y peruana, está mucho mejor dotada con elementos para combatir el crimen, en lo que sea. El problema es que esos elementos o no se usan, o se usan mal, o no se quieren usar. Como unos famosos avioncitos que no sé cuántos años que estoy escuchando que iban a utilizar y que existen y que ven hasta de noche y parece que no se utilizan. Es como los helicópteros que en Santiago deberían perseguir a los que se roban los vehículos. Si los que se roban los vehículos en Santiago tienen que salir a alguna de las carreteras de estas autopistas que hay, por alguna tienen que ir corriendo con el vehículo antes de llegar a esconderlo. Y eso desde el aire se ve. Y las comunicaciones ahora por radio, por estos aparatitos que vuelan también y todo. Y sin embargo, todos los días se roban no sé cuántos vehículos y ahí estamos igual que hace 20 años atrás, o 30. Estas críticas son valederas, porque es la realidad. Y aquí mismo ocurre, aquí mismo se roban vehículos en Arica y se los llevan para Bolivia, porque en Bolivia todo lo ilegal, entrando a Bolivia, se legaliza. Así es. Eso no estoy descubriendo la pólvora ni la penicilina con esto. Bien. Entonces acá nos encontramos con la introducción ilícita al país, que esto normalmente se puede hacer por pasos no habilitados, Y lo que ocurría con otro tipo de delitos que ocurrían hasta hace poco, que es como se llama el tráfico de migrantes. El tráfico de migrantes. Los taxistas le avisaban a la policía acá de la cantidad en su momento de venezolanos, etcétera, sobre todo venezolanos, colombianos también, que venían caminando por la línea del tren ahí,
El tren que todavía corre, que, bueno, ahora no sé, pues ahora no se puede por la pandemia, entre Arica y Tacna. Y se venían caminando, llegaban hasta Perú y de Perú, ¡pum!, a pie por la vía férrea hasta Arica. ¿Mm? Eso es un delito, porque respecto de la ley de inmigración chilena, que es un decreto ley que todavía está vigente, hay, como se llama, sanciones de carácter administrativo y también delitos penales. También delitos penales. Hay otro tipo de delito que se cometía caminando. No estoy hablando de las razones que hayan tenido los inmigrantes, seguramente eran razones legítimas, estaban, según dicen algunos, en peligro de muerte, otros no tenían trabajo, etc. No estoy hablando de las razones, estoy hablando de la ley. Eso es lo que me compete a mí, como a cualquier profesor de la escuela de Derecho, ¿no? Hablar de las normas. El porqué de las normas, eso se estudia, se debate y se aprueba o no se aprueba en el Congreso de la República elegido democráticamente. Esa es la instancia. Aquí hablamos de la norma que ya existe. Entonces, acá se está haciendo una entrada ilícita, porque la ley habla de que la propagación de las enfermedades a que se refiere el artículo anterior o de este párrafo se originaria con motivo o ocasión de la introducción ilícita al país de animales o especies vegetales. Entonces aquí la pena es mayor. Aquí la pena es mayor. Como decía, se puede aplicar la pena con aumento de 1 grado. Las penas divisibles constan de grados. Hay penas divisibles como puede ser el presidio y la reclusión y otras que constan de grados. A veces de 2 grados, a veces de 3 grados y a veces de 1 grado. Lo normal es que las penas divisibles consten de 3 grados. El presidio o reclusión menor y mayor, cada uno consta de 3 grados. Por eso que se habla de presidio o reclusión menor en su grado mínimo, medio y máximo. Y también se habla de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, medio y máximo. Cada uno tiene un tramo, una distancia, ¿no es cierto?, respecto del otro. Bien, aquí se aumenta en 1 grado. Es decir, si se cometía un delito y se ingresa por alguna de estas plagas, enfermedades animales o plagas vegetales en forma ilícita, se ingresa al país, entonces ahí se puede aumentar en 1 grado. Es decir, cambia, ¿no es cierto?, en el caso de delito, no de cuasi delito, cambia de presidio menor en su grado máximo, 3 años y 1 día, 5 años, a presidio mayor en su grado mínimo, 5 años y 1 día a 10 años. Cuando se realice la introducción al país de estas especies en forma ilícita. Eso es lo que nos dice este otro artículo. Así que ya llevamos 2, que ustedes pueden ver en el Código Penal yendo a la biblioteca del Congreso Nacional. Después tenemos otro artículo que comprende una serie de elementos ya que hacen más larga la enumeración. Estamos hablando ahora del artículo 291. Este artículo 291 sanciona a los que propagaren indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos o de cualquier otro orden que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal o el abastecimiento de la población. Serán penados con presidio menor en su grado máximo, de 3 años y 1 día a 5 años. Baja la pena. ¿Saben por qué? Porque imagínense que aquí se está considerando también el propagar indebidamente elementos o agentes radiactivos. Ustedes estudian esas materias en la ciencia química, ¿no es cierto?
y todos sabemos lo peligroso que es la radioactividad. La radioactividad. Que hasta se utiliza una maquinita para ver si uno tiene algo de radioactividad o no. Un elemento, ¿no es cierto? Que mide la radioactividad. Creo que se llama contador Geiser, ¿no? Creo. Entonces acá se está sancionando a los que propagaren indebidamente, ¿qué cosa? ¿Qué propagan indebidamente? Y ahí viene la enunciación. Voy a detenerme en la expresión los que propagaren indebidamente. ¿Por qué indebidamente? Porque esto quiere decir contrario a derecho, contrario a las normas. Propagar indebidamente. Porque si la propagación se realiza de acuerdo con la ley, entonces eso no se sanciona. Porque podría ordenar el gobierno a través del organismo correspondiente que estudia esta ciencia, etcétera, propagar debidamente, todo lo contrario, organismos, productos, elementos o agentes. ¿De qué carácter? Químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos, etc. ¿Por qué? Porque de hecho se autoriza. Se autoriza. Por ejemplo, propagar debidamente agentes químicos. ¿Qué es lo que son los pesticidas? ¿No son agentes químicos? Claro, pero esos pesticidas, ¿no es cierto? El tipo de pesticida, la composición química, etcétera, 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 tiene que estar autorizado. Por eso que tiene que estar inscrito, ¿no es cierto?, dentro de los registros que lleva el Ministerio de Salud, previo informe de la dirección tanto, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque ese pesticida sirve para matar plagas. Más allá de que los pesticidas en general, el ideal es no usarlos y usar como se llama, componentes naturales, que sí, claro, pero a veces no funciona. Hay plagas de langostas, por ejemplo, en ciertos países del mundo, afortunadamente una plaga que nosotros no tenemos, de la langosta, ¿no es cierto? De este animalito que se transforma, ¿no es cierto? El saltamonte se transforma, dadas ciertas características que ocurren en la naturaleza, de origen químico, se transforma de saltamonte en langosta. Es lo único que le viene como un zombie de estos de las películas humanas, que lo único que necesita es comer. Y que tiene ¿cómo se llama? Una capacidad de reproducción impresionante durante estos periodos, y se crean verdaderas nubes de kilómetros de saltamontes que se convierten en langostas y que depredan absolutamente todo lo que hay a su paso, vegetal o animal. Las piedras no se las comen porque el tipo de dientes, por decirlo, no rompe las piedras. O sea, puede haber una propagación no indebida, sino que debida, sí, puede haber. Es lo mismo que con los remedios lícitos. Bueno, la mayoría. Hay algunos con receta, o sea, hay muchos que son con receta médica, incluso hay con receta médica restringida, porque tiene que ser decretado o recetado por un facultativo, ¿no es cierto?, en la cantidad, en la calidad, en la dosis, en la hora, todo exacto. Es decir, estoy analizando la expresión indebidamente. Eso quiere decir contrario a derecho. Contrario a derecho. El derecho está conformado por muchas normas. Constitución, ley, decretos leyes, decretos constitucionales. Eso se lo expliqué en la primera clase, para que se entendiera el ordenamiento jurídico. Por eso que se habla de propagar indebidamente. Indebidamente. Es decir, contra la ley, contra la norma.
¿Y qué se puede propagar indebidamente? Organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos, o de cualquier otro orden, dice la ley, que por su pero le hace un agregado, de cualquier otro orden que por su naturaleza sea susceptible de poner en peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población. Claro, no cualquier cosa, ¿eh? No cualquier cosa. Si yo empiezo a propagar indebidamente pastilla de menta, por ejemplo, ¿eh? Entonces no, pues eso no se sanciona, porque se refiere a cualquier otro orden que por su naturaleza sea susceptible de poner en peligro la salud animal o el abastecimiento de la población, la salud animal o vegetal o el abastecimiento de la población. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Mm? Bien, ahora, los que propagaren indebidamente también están actuando con malicia, con la intención de provocar un resultado dañino. ¿Eh? No están actuando acá con imprudencia, ¿eh? O negligencia. Porque además, tratándose de la técnica legislativa, cuando se actúa con imprudencia o negligencia, la ley tiene que usar alguna expresión que mencione específicamente la imprudencia o la negligencia, aunque utilice otros adjetivos parecidos. Negligencia culpable, negligencia inexcusable, ignorancia culpable, ignorancia inexcusable, etc. Entonces acá estamos hablando de alguien que propaga indebidamente a sabiendas, es decir, con el propósito de, no alguien que no se dio cuenta, pero fue imprudente. Artículo 291. Entonces acá la acción que se sanciona es propagar, de nuevo. ¿Propagar qué cosa? Organismos, productos, elementos, agentes químicos, virales, bacteriológicos, radioactivos o de cualquier otro orden que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal o el abastecimiento de la población. También acá esta conducta puede cometerla cualquier persona, porque la ley utiliza la expresión ahora los que. ¿Eh? Los que. En otras ocasiones utiliza un sujeto activo determinado también, pero en singular. El que. ¿Mm? Bien. Y el objeto material del delito, ¿no es cierto?, es cualquiera de las actividades que uno pueda realizar para propagar estas sustancias, animales o vegetales. Y por último, quería leerles el artículo 291 bis, que también entra en la prueba, porque este tiene que ver con una cuestión más relacionada con nosotros, porque se tratan de las mascotas, de las mascotas. El artículo 291 bis. El que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 2 a 30 unidades tributarias mensuales o solo con multa. Sigue la disposición. Si como resultado de una acción o omisión se causare al animal daño, la pena será presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 30 unidades tributarias mensuales, además de la accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para tenencia de cualquier tipo de animal. O sea, no puede tener más animales de eso. Y si como resultado de la referida acción o omisión se causaren lesiones que menoscaben gravemente la integridad física o provocaren la muerte del animal, se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 20 a 30 unidades tributarias mensuales, además de la accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales. ¿Cuál es el verbo que se castiga acá? Cometer actos
Dos tipos de actos. Cometer actos de maldad o cometer actos de crueldad con animales. O de crueldad con animales. Y el artículo siguiente se refiere a esta misma maltrato o crueldad con los animales, porque describe qué es lo que se entiende por acto de maltrato o crueldad con los animales. Dice el artículo 291d. Para los efectos del artículo anterior se entenderá por acto de maltrato o crueldad con animales toda acción u omisión ocasional o reiterada que injustificadamente causare daño, dolor o sufrimiento al animal. Se lo voy a poner bien fácil el ejemplo. Si usted tiene un perro o un gato, que sé yo, en su casa, ¿no es cierto? Y no le da de comer o no le da de beber por un día, un par de días, qué sé yo, es un acto de maltrato de animal y tiene una pena menor que si usted agarra a palos al gato o le da veneno o al perro o a lo que tenga, la mascota que tenga. Se trata de cualquier animal, pero lo estoy poniendo con lo más común, ¿cierto? Porque ahí tiene una pena mayor. Ya no solamente se aumenta la pena corporal, sino que también se aumenta la multa. Y además se aumenta con otra pena accesoria que lo imposibilita a esa persona de tener nunca más un animal de esa especie. Bien, entonces tenemos 4 articulitos en esta clase. El 289, 290, 291, 291 bis y 291 ter. Y 291 ter. Así que la próxima sería la prueba, el próximo lunes, como ustedes pidieron, en la forma que ustedes la pidieron, igual que la vez anterior, todo, y ¿cómo se llama? No tendríamos clase, nos saltaríamos de la clase de esa semana. Así que cualquier cosa, yo me comunico con la alumna que es ayudante para que ella se comunique con usted, o lo hago yo directamente cuando le pase la clase. ¿Ah? Si hay algo urgente, les mando un correo a ustedes o se lo mando a la alumna para que ella se lo mande a ustedes. Entonces nos estamos viendo, bueno, no lo vamos a ver, pero digo, les va a llegar la prueba. Que estén bien, jóvenes.